El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Les recuerdo que estamos en la epístola de Primera de Juan y nos corresponde hoy iniciar el capítulo 4. Vamos a paso lento, despacio, tranquilo, no hay afán. No tenemos por qué correr a la velocidad del tiempo. Debemos tomarnos nuestro tiempo para reflexionar. Yo sé que en medio de tantas ocupaciones en la vida diaria, la gente no descansa suficiente en la noche, se acuestan muy tarde, se tienen que levantar temprano, tienen que salir corriendo al trabajo, a la universidad, a cumplir tantos compromisos. Las amas de casa están tan atareadas ahí, pero por favor, saquen un ratico, saquen 10, 15 minuticos, escuchen la reflexión, hagan la oración, compártanlas, hablen cuando tengan tiempo en el hogar, envíensela a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos, porque estas reflexiones nos van ayudando diariamente a tener conceptos mucho más claros de la palabra de Dios. En este tiempo de tanta dificultad, de tantos problemas y donde todo está tan presuroso, un momento que podamos escuchar una palabra nos ayudará mucho. Y en el capítulo 4, los primeros versículos, él va a volver a traer un tema. El apóstol Juan va a volver a traer un tema, el tema del anticristo. Por eso es importante que le prestemos mucha atención. Lo titula El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. O sea, que va a establecer un parangón, un paralelo entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Prestemos atención. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Empieza diciéndonos en el versículo 1, no creáis a todo espíritu. La mención del Espíritu Santo en el capítulo 3, el verso 24, hace que Juan informe a sus lectores de la existencia de otros espíritus o demonios que producen profetas y maestros falsos para propagar su doctrina falsa, para engañar a la gente. Los cristianos deben tener un sano escepticismo frente a cualquier enseñanza, a diferencia de algunos en las congregaciones de Juan, que tenían una mente demasiado abierta y recibían a cualquiera que afirmara poseer una nueva enseñanza acerca de la fe. Los cristianos deben ser como los creyentes de Berea, que estudiaron con detenimiento la palabra y examinaron las escrituras con cuidado para determinar si lo que escuchaban era la verdad o era un error. Recordemos que eso se registra por allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículos 11 y 12. Parece que los bereanos, cuando llegaron allá, los predicadores, los apóstoles llegaron a predicarles en ese lugar, ellos tomaban atenta nota, escribían seguramente las citas bíblicas, las referencias que hacían los predicadores y luego cuando llegaban a casa revisaban detenidamente, y eso es lo que tiene que hacer hoy todo cristiano. Cada vez que usted escuche una enseñanza, no se ilusione con esa enseñanza si no tiene un sustento bíblico. Y además de tener un sustento bíblico, si la explicación y la aplicación son correctas o no lo son. Porque la Biblia hay gente que la toma para todo. Hay gente que toma los versículos y los tuerce. Por eso se habla de dos términos, el hacer la correcta exégesis del pasaje y hacerle eisegesis. O sea que hay que hacerle una exégesis correcta y si no, de lo contrario, se le hace una exégesis incorrecta para colocar el versículo a decir lo que no está diciendo. Por eso no es correcto tomar versículos de manera aislada y sacarlos del contexto del pasaje donde se encuentra, porque podrían las personas tomar ese versículo para ponerlo a decir cosas que no corresponden. Así que él está hablando de la importancia de tener en cuenta todo esto. Los cristianos deben tener un sano escepticismo frente a cualquier enseñanza, a diferencia de algunos en las congregaciones de Juan que tenían una mente muy abierta para creer todo lo que les decían. Los cristianos debemos ser entonces personas dispuestas siempre a dedicarle tiempo a la palabra del Señor. Por eso cuando tú vayas a tu congregación o al lugar donde tú asistas, no te entretengas ni te dejes entretener. Sé diligente, esté constante y presente. Normalmente
en auditorio, cuando tengo que predicar los días domingo, suelo hacer una pregunta que parecía como una pregunta inusual y que no tenía sentido. Pero una vez que los saludo, les pregunto cuántos están aquí. Y la gente se miran unos a otros y ya están entendiendo y levantan. Te digo, levanten la mano todos los que están aquí. Y efectivamente hay gente tan despistada que ni se da cuenta de lo que yo estoy preguntando y ni siquiera levanta la mano. ¿Y sabe por qué lo hago? Porque muchas personas hoy por hoy andan con su mente volando. Están sentados en un lugar, pero su cabeza está puesta en otra situación, en un problema, en la casa, en la familia, en una dificultad, en un diagnóstico médico, en un viaje que tienen pendiente, bueno, cualquier cosa. Es importante estar presente, cuerpo, alma y espíritu, para entender, para comprender, para discernir ese espíritu que está hablando a través de ese predicador o de esa predicadora. Por eso dice, probad. Y la palabra probad corresponde al término usado en la metalurgia para determinar la pureza y el valor exacto de diversos metales. Los cristianos deben someter a prueba toda enseñanza para saber si la deben aprobar o la deben rechazar. Por eso es importante tener en cuenta esto, porque dice que mediante la comparación rigurosa con las Escrituras, hay muchos espíritus que son falsos y por lo tanto llevan a los falsos profetas a dar falsas profecías, falsas enseñanzas. Y al mencionar espíritus y falsos profetas en una sola frase, Juan recuerda a sus lectores que detrás de los maestros humanos que propagan doctrinas falsas y errores, hay demonios inspirados por Satanás. Los profetas humanos falsos son el canal de expresión de sus fuentes espirituales demoníacas. En esto conoced el Espíritu de Dios. Juan presenta una vara de medición para determinar si el propagador del mensaje es un espíritu diabólico o es el Espíritu Santo. Jesucristo ha venido en carne. Esto consiste en la prueba del maestro verdadero. Reconoce y proclama que Jesús es Dios encarnado o manifestado en carne humana. La construcción del original griego no significa que confiese en la venida de Cristo a la tierra, sino que Él vino en carne humana a la tierra. Esto es, su cuerpo humano fue físicamente real. Tanto la humanidad como la deidad plena de Jesús deben ser defendidas en la misma medida por todo maestro que pueda considerarse genuino y perteneciente al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo testifica sobre la naturaleza verdadera del Hijo, mientras que Satanás y sus fuerzas distorsionan y niegan esa naturaleza verdadera. Juan acentúa la importancia crucial de la doctrina sana, que está expresada en la palabra de Dios como el único parámetro absoluto y confiable. Por lo tanto, en el verso 3 habla del espíritu del anticristo, y estos maestros falsos que negaban la naturaleza verdadera del Hijo deben identificarse junto a los anticristos y tener claridad sobre ellos. El mismo engaño demoníaco que entrará en operación para producir el último gobernante mundial, que rige como el falso Cristo, siempre procura distorsionar la naturaleza verdadera de Jesucristo y pervertir así el Evangelio. El anticristo final no será algo novedoso, sino la personificación máxima de todos los espíritus del anticristo que han pervertido la verdad y propagado mentiras satánicas desde el principio. Y esto es similar a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 al 8, donde el hombre inicuo o anticristo todavía falta por ser revelado, pero el misterio de iniquidad ya opera en el mundo. Y dice en el versículo 4 que es mayor. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Los creyentes necesitan ser conscientes de la existencia de demonios y de sus enseñanzas falsas, pero sin temor, porque aquellos se han experimentado el nuevo nacimiento y con la presencia del Espíritu Santo en su interior poseen un mecanismo incorporado de protección en contra de la doctrina falsa, es decir, el Espíritu de Dios que está en sus vidas les advierte, les hace sentir y revelar cuáles enseñanzas son verdaderas y cuáles enseñanzas son falsas. El Espíritu Santo guía a la sana doctrina para beneficio de los cristianos genuinos, lo cual evidencia que la salvación sí ha ocurrido en la vida de cada uno de ellos. Los creyentes verdaderos no tienen que temer, pues hasta las huestes de Satanás, con todas sus perversiones, no pueden arrebatarlos de la mano del Señor. Aquí
como en el capítulo 2, el verso 18 al 27 de Juan, la protección contra el error o la victoria sobre él son garantizadas por la sana doctrina y la presencia interior del Espíritu Santo que ilumina la mente. Sé que hay muchas personas nuevas en el Evangelio que empiezan a asistir en sus iglesias y tienen deseos profundos de crecer en el conocimiento del Señor, en recibir dones y todo lo demás. Y algunos andan desesperados por hablar lenguas extrañas y no tienen doctrina todavía. Mientras no tenga doctrina suficiente, que lo he dicho yo, que es la columna vertebral de nuestra fe, no busques nada de esas cosas, porque recuerda, los demonios son perfectos imitadores de los dones. El demonio nunca podrá imitar el fruto del Espíritu Santo de Dios, pero los dones sí podría imitarlos. Y esa es la razón por la cual muchas personas van corriendo y son desviadas de su sana fe, porque espíritus malignos toman sus mentes y sus vidas, y entonces cuando se reúnen con aquellos falsos profetas, les transmiten esos espíritus de error y de mentira. Y estas personas que han iniciado bien el camino de la fe, terminan pervirtiendo su fe también, porque no tienen doctrina. Puede que tengan un amor al Señor, un amor genuino al Señor, pero al no tener doctrina que les da la capacidad para saber cómo responder, ellos van a perder toda oportunidad que tienen de caminar en el Señor. Así que en el nombre del Señor, hoy la exhortación es para que cada uno piense bien, reciba, espere, congréguese, siga estudiando la palabra para que la palabra edifique su vida cada día y lo lleve por el camino de verdad. Oremos, Señor, gracias en este día por esta palabra, porque nos advierte, ayudamos a tantas personas nuevas a permanecer en la sana palabra y la sana práctica de la fe. En el nombre de Jesús, amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.